Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor nos bendiga, les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Soy José Moreno del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos aquí justamente para conectarnos a Jesús a través de la serie Feliz para Siempre. Curso virtual preparado durante la pandemia y que ha llegado para quedarse. Mediante este curso queremos completar la gran comisión que se iniciara cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo y ordenó a sus discípulos que regaran por toda la tierra el Evangelio. Todos conducidos por el Espíritu Santo. Por esta razón, en este momento, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, porque tenemos vida. Gracias le damos, oh Dios, por el perdón de nuestras faltas. Gracias le damos, Señor, por todas las bendiciones recibidas, físicas, mentales y espirituales. Oramos por nuestras familias, tanto de parte de mi esposa como de nuestra parte. Oramos por nuestras amistades. Oramos por nuestra familia espiritual, conscientes de que es una sola familia y que todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Que podamos vernos como hijos y podamos considerarnos como hermanos. Que su Espíritu Santo tome control de la reunión de hoy. Que sea con las necesidades y los deseos de cada uno de los corazones acá conectados. Sobre todo, Señor, de aquellos que están privados de libertad física, mental y espiritualmente. Con aquellos que se encuentran en una cama, impedidos por alguna enfermedad o alguna compadecencia. Oramos, buen Dios, por los de necesidades especiales, por los de habilidades especiales. Oramos, buen Dios, por los que todos los días le buscan en espíritu y en verdad a través de la oración. Y damos gracias porque mi esposa ya está en casa, luego de un mes en misión especial con su familia. Oramos en Jesús. Amén. Vamos a compartir la programación de hoy. Recuerde compartir la señal con sus amistades.
Lo primero que le pedimos es compartir la señal. Luego le vamos a pedir que se suscriba a nuestro canal. No olvide apretar la campanita. Esta es la serie Feliz para Siempre, mejor conocida como El Camino a Cristo. Feliz para Siempre nos presenta nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Nuestra programación. Para hoy día tendremos la Biblia al día. Luego el curso del día, que hoy nos corresponde el deseo de toda la gente. Seguidamente la escuela sabática para nuevos creyentes y el devocional para la fecha. Y cerraremos con la escuela sabática regular. Esta es la serie Feliz para Siempre. Nuestro primer bloque: la Biblia al día para nuevos creyentes. Un estudio diario de las Sagradas Escrituras. El capítulo que corresponde para el día de hoy es Segunda de Crónicas 5. El objetivo o el tema de este capítulo: Salomón traslada el arca al templo. Escuchemos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel, para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. Y llevaron el arca, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario, que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel, que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos, no pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca
delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. A continuación, escuchemos los comentarios sobre este capítulo a cargo de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, a la cual estamos agradecidos de antemano por este gesto diario que tienen para con nosotros. Emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Una nube cubrió el templo del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Hoy tenemos el desafío de alabar y testificar del gran amor de Dios en beneficio de sus hijos. La gratitud en forma incesante a Dios debe ser la característica que nos identifica para testificar que Él es muy bueno y misericordioso. Cuando nuestra familia recibe el sábado, hemos cultivado la costumbre de agradecer a Dios por algún acto o bendición que se haya realizado en nuestro favor durante la semana. También se puede agradecer cuando se inicia un nuevo mes y continuamos en el trabajo, cuando se cumple un año más de vida o al comenzar un nuevo año. El recordar los actos bondadosos y misericordiosos de Dios nos fortalece y aumenta nuestra gratitud. Cantemos que su amor perdura para siempre. La Biblia menciona en muchas ocasiones que Dios nos ama. El principal atributo de Dios para con sus hijos es que Dios es amor, primera de Juan 4:8. Dios nos ama, por esa razón dio a su Hijo para que muera en la cruz, Juan 3:16. El amor de Dios es eterno y perdura para siempre. Mientras los atrios del templo resonaban con alabanzas, la nube de la gloria de Dios tomó posesión de la casa, así como antaño había llenado el tabernáculo del desierto. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 110. ¿Estaremos siempre pensando en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos? ¿Recibiremos las mercedes del Señor y nunca le expresaremos nuestra gratitud? ¿Nunca le alabaremos por lo que ha hecho por nosotros? No oramos demasiado,
pero somos demasiado parsimoniosos en cuanto a dar las gracias. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, tendríamos más poder en la oración. Abundaríamos más y más en el amor de Dios, y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Vosotros que os quejáis que Dios no oye vuestras oraciones, cambiad el orden actual y mezclad alabanzas con vuestras peticiones. Cuando consideréis su bondad y misericordia, hallaréis que Él tiene en cuenta vuestras necesidades. Oremos. Dios de amor, alabamos tu nombre porque tu amor perdura para siempre. Gracias por amarnos con amor eterno y porque se manifiesta en forma continua. Bendecimos tu nombre por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. Agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por los comentarios y lecciones impartidas a cada uno de nosotros a través de el programa Creer en sus profetas. Así llegamos al final de este primer segmento de la programación de hoy. Agradecemos a Dios. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por el segmento La Biblia al Día. Oramos, buen Dios, para que el estudio de un capítulo por día de la Sagrada Escritura nos sirva, oh Señor, como desayuno espiritual para cada uno de nosotros. Oramos, buen Dios, en Jesús. Amén. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Les esperamos, si el Señor nos lo permite, el día de mañana, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Pero muy buenos días. Bendiciones. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Le damos la bienvenida a los hermanos de Facebook. Le damos también la bienvenida a los hermanos de Instagram.
Tengo viendo otra cosa. En nuestra programación para el día de hoy, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor, le damos por permitirnos en este momento iniciar el estudio del segundo siguiente. El curso de hoy, viernes, el deseado de toda la gente. Oramos, buen Dios, para que el estudio del deseado de toda la gente sea de gran ayuda para cada uno de nosotros. Y que podamos, oh Dios, dejarnos conducir por su Santo Espíritu. Por Jesús. Amén. El deseado de toda la gente. Cada semana estudiamos un capítulo de El deseado de toda la gente, escrito por nuestra hermana Elena G. de White. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Capítulo 3. El cumplimiento del tiempo. Versículo clave. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 al 5. Primera pregunta. ¿Desde cuándo fue predicha la venida del Salvador? A medida que fue pasando el tiempo, ¿qué pasó con el cumplimiento de la promesa? La página 23 contiene la respuesta. A. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. B. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento tardó. Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron las señales que indicaban que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador? Página 24. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. C. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales. Y al volver a donde residían, podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. D. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas.
deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. F. Anhelaban conocer al Dios vivo a fin de tener cierta seguridad de una vida después de la tumba. Vemos en estas dos primeras preguntas cuáles fueron las señales fuera de la nación de judía que precedían. Perdón. ¿Desde cuándo fue predicha la venida del Salvador? ¿Qué pasó con el cumplimiento de la promesa? Vemos que todo comienza en el Edén. Esto echa por tierra los conceptos que nos enseñan que la religión cristiana es, perdón, que la religión que cree en un solo Dios verdadero y que cree en la creación es de origen judío, ya que la promesa del Salvador se dio antes que existiera un solo judío. Solo que la promesa se cumplió en territorio judío. El Mesías llegó, como dijo Pablo en Gálatas, cuando se cumplió el tiempo. Aun cuando Adán y Eva esperaban que se cumpliera en el tiempo, en los días de ellos, la promesa tardó un par de años. Es posible que tú estés esperando una promesa, que se cumpla una promesa que el Señor te haya hecho, como lo hizo con Adán y Eva. Ten confianza, que la promesa se cumplirá, pero en el tiempo de Jehová. ¿Cuáles fueron las señales que indicaban que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador? Definitivamente que de alguna manera el Señor le habría de saber o le habría de dar a saber o le indicaría a su pueblo que se cumpliría la promesa en un tiempo determinado. Y en efecto, al estudiar cuidadosamente lo que ocurría en los días en que Cristo se hizo hombre, encontramos por lo menos 6 señales. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente. Los judíos dispersos. Esto permitía que cuando ellos regresaran a su lugar donde vivían, cumplieran la misión de dar a conocer en todo el mundo la llegada del Mesías. Por otro lado, estaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban una religión que dejase satisfecho el corazón.
Y por último, más no menos importante, anhelaban conocer al Dios vivo, a fin de tener cierta seguridad de una vida después de la muerte. Yo no sé por qué los seres humanos que nos antecedieron en los días de la venida del Mesías por primera vez, no pudieron leer las señales que anunciaban la venida del Mesías. Pero la experiencia de ellos nos es más que suficiente a nosotros hoy para que no se repita la historia en ocasión de la segunda venida del Mesías, hoy día conocido como el Cristo. Que no nació en un pesebre para ser adorado cada Navidad, sino que si bien es cierto nació en un pesebre, nació para traernos libertad. Una libertad que solo puede dar aquel que le está esperando y que la anhela de todo corazón. Nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles fueron las señales fuera de la nación judía que predecían el aparecimiento de un instructor divino? Página 24 y 25 del Deseado de la Gente nos dicen: hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Esto nos debe llamar la curiosidad hoy día, que estamos esperando la segunda venida de Jesús y que la historia se repita y que los que estamos en la iglesia adventista del séptimo día orgullosamente conocidos como los del libro negro, que esperan la venida del Mesías, seamos sorprendidos que muchos hombres que buscan la verdad fuera del pueblo de Dios y a quienes se les imparte el Espíritu Santo, tales maestros tengan la habilidad dada por Dios de ver en el firmamento oscuro la estrella que nosotros, los de casa, teniendo ojos, no vemos. Elena G. de White dice: eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas se habían encendido
habían encendido esperanza en el corazón de millares de gentiles. Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes y su esfera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que aún poseían acerca de los servicios simbólicos. Es interesante ver que la sierva del Señor nos dice que entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. ¿Será que hoy día también ocurre lo mismo entre aquellos a quienes los adventistas del séptimo día le llamamos mundanos? ¿Será que un mundano entiende mejor las profecías de la segunda venida que un adventista del séptimo día? No lo digo yo. Está allí, página 25 de El deseado de toda la gente. Al que tiene entendimiento, entienda. Número 4. Mientras que se daban las señales en el mundo y fuera de la nación judía, ¿qué pasaba con los judíos de Dios? Página 24, párrafo 3. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar lo futuro. Observe que dice al apartarse, o sea, aquí el problema es apartarse. Las palabras de los profetas no eran comprendidas porque estaban separados de Dios. Para las muchedumbres, la muerte era un horrendo misterio. Más allá de todo, todo era incertidumbre y dobreguez. Los hombres moraban sin consuelo en religión y sombra de muerte. Con ansia en los ojos, esperaban la llegada del libertador, cuando se disiparían las tinieblas y se aclararía el misterio de lo futuro. ¿Cuál era el propósito de Satanás con la humanidad antes de la venida del Redentor? ¿Qué medios utilizó para lograr sus objetivos? En la página 26, el segundo al cuarto párrafo, y la página 27, el primero al tercer párrafo, encontramos las 4 respuestas.
el cumplimiento del tiempo había llegado, la humanidad cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para, primero, ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Segundo, por sus mentiras había envalentonado a los hombres en el pecado. Tercero, se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre a fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción satánica. Y cuarto, Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Las mismas cuatro se cumplen hoy día, sobre todo después de la pandemia. La deserción eclesiástica es horrible, ha sido horrible. Lograr que los hermanos regresen a la adoración en los templos se ha vuelto cada vez más difícil. Y ya no es por temor a la contaminación de un virus. Satanás parece estar logrando sus objetivos. Y todavía no ha llegado lo peor. Pregunta número, dice 5, pero realmente es continuación de la 5. Estamos en la segunda parte de la 5. ¿Qué motivos utilizó para lograr sus objetivos? La misma página, 26 y 27. Anteriormente estábamos en 24 y 25, ahora 26 y 27. El párrafo 2 al 4 y el párrafo 1 al 3. 26 no, sí, 26 y 27 en la misma página. Disculpe. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos. Al permitir la fe de Israel, que había obtenido, al pervertir la fe de Israel, sí, utilizando el paganismo, había obtenido su mayor triunfo. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Hoy día estamos nosotros en la misma situación. Cada vez más hay un deseo de alcanzar metas y metas y metas y metas y metas y metas terrenales, porque son las metas terrenales las que nos van a salvar. Eso es paganismo. Los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del evangelio. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Estos 6 medios
todavía son utilizados hoy día por Satanás para lograr su gran objetivo, que tú y yo nos perdamos. Además, tenemos 4 más. Representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar que el mundo como un tirano. Tanto así que hoy día se enseña en la mayoría de las religiones cristianas que el Antiguo Testamento no está vigente. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Tanto así que hoy día vemos como una costumbre el guardar la ley, sobre todo el 4º mandamiento, perdiendo el significado real de lo que la ley y el 4º mandamiento deben ser para nosotros. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran utilizados como medios para cegar la mente y endurecer el corazón. Dios mismo había ordenado que eran utilizados Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser rechazado, desechado. Todo el sistema debía ser desechado. Llegamos a nuestra penúltima pregunta. Compare las señales en el mundo y fuera de la nación judía con el estado social de nuestros tiempos. Ver las preguntas 1 y 2. Nota alguna similitud. ¿En qué se parecen? Ver Mateo 24, 36 y 44. Marcos 13, 32 al 33. Lucas 21, 25 al 26 y 2 de Pedro 3, 1 al 14. Miremos el cuadro siguiente. En el mundo, la primera venida de Jesús fue predicha, pero su cumplimiento tardó. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. Los judíos dispersos. 5. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. 6. Deseaban una religión que dejase satisfecho el corazón. Y 7. Anhelaban conocer al Dios vivo a fin de tener cierta seguridad de una vida después de la muerte. Eso en el mundo. Lo mismo está ocurriendo hoy día en el mundo. ¿Será que el pueblo de Dios puede ver la necesidad que hay en el mundo de conocer la verdad? Sobre todo, identificar las señales de la segunda venida de Cristo. Ahora, fuera de la nación judía, eran hombres que buscaban la verdad. Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas. Ahora, en nuestros días, Mateo 24, 36 y 44. Pero del día de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no os pensáis. Lucas 21, 25 al 26 nos dice, angustia de gente.
de la gente, de fallecimiento de los hombres por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y segunda de Pedro 3, 1 al 14. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ignoran voluntariamente que Dios es el creador. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Las señales en el mundo fuera de la nación judía y en nuestro tiempo nos hablan del cumplimiento del tiempo. Nuestra última pregunta. ¿Qué debo permitir que Jesús restaure en mí antes de su segunda venida? Página 28, último párrafo. Satanás se está regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Primero, entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Satanás la había distorsionado. Segundo, nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. No puede el leopardo quitarse sus manchas. Tampoco puede el pecador borrar sus pecados por sí mismo. Tercero, él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Tú y yo, en nuestra cárcel de pecado, hemos sido privados de la libertad, pero Jesús vino para abrir la puerta de hierro y que tengamos libertad. Y cuarto, vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. No te dejes el lujo de ser partícipe de esta ceremonia en la que eres puesto en libertad del pecado. Hoy es el día. Escuchemos a la hermana Elena Jerez White en el devocional de hoy titulado La gloria del Salvador brilla sobre el ladrón. 20 de enero. Lucas 23:42 nos dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que la experiencia de este ladrón en la cruz sea nuestra experiencia y que aun cuando estemos condenados en una prisión física, mental o espiritual, sepamos que hay esperanza de libertad para aquel que acepta el Salvador, Jesucristo, como su libertador. Escuchemos. Todos tenemos una meta, un sueño.
Bienvenidos al devocional. Has intentado obviar una respuesta. Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 20 de enero. La gloria del Salvador brilla sobre el ladrón. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas capítulo 23, versículo 42. Durante su agonía sobre la cruz llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar ningún delito hallo en él, Juan 19:4. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que se sacudían. Oyó como su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Entre los que pasaban oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Y ahora, así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Nosotros a la verdad justamente padecemos, gimió, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma, desamparada, se aferraba de un Salvador moribundo. Acuérdate de mí, exclamó, cuando vengas en tu reino. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Con corazón anhelante había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. El deseado de todas las gentes, páginas 697 y 698. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Así llegamos al final de este segmento. Damos las gracias al Ministerio de Padilla por el devocional y a ustedes por habernos acompañado. Es tiempo de orar.
Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber llegado al final de la transmisión del segundo segmento. Al entrar en el tercer segmento, Señor, pedimos su dirección y oramos, buen Dios, para que el Espíritu Santo nos acompañe siempre. En Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a través de la Biblia, todos juntos, con Jesús rumbo al cielo. Ha sido una presentación de este segundo segmento, vamos al tercero, de el Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermana en Cristo, José Moreno. Acompáñanos en el tercer segmento con la ayuda de Dios. Entramos al tercer segmento de nuestra programación de hoy, la escuela sabática para nuevos creyentes. Como es conocido por todos ustedes, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un folleto de escuela sabática regular, pero también ha diseñado algo que no todos conocen, un folleto de escuela sabática para nuevos creyentes. Este folleto, al igual que el de la escuela sabática regular, se estudia una lección por día. Antes de hablar de este folleto, recordemos nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos estudiar la escuela sabática para nuevos creyentes. Que su Espíritu Santo hable en vez de nosotros. Por Jesús. Amén. 4 trimestres para cubrir todo el año. Primer trimestre, en las huellas de Jesús. Segundo trimestre, crecer en Jesús. Tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios, y cerramos con el poder de la misión, en marcha con Jesús. El primer trimestre, en las huellas de Jesús. Estamos en la lección número 3. ¿Quién es Jesús? Nuestro versículo para memorizar, Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mesías era como se conocía a Jesús en el Antiguo Testamento. Y así se le menciona a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, no era el único término en el Antiguo Testamento con el que se trataba a Jesús. Ya en el Nuevo Testamento se utilizó uno de los términos anteriores, como vemos en el relato con la Virgen María. Pero a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el término que más se utiliza es Cristo. En el testimonio de la semana, vimos la experiencia de la joven Diana. Recordemos
que Ana a los 21 años pasó por un aparatoso accidente con graves heridas, pero que gracias a este accidente pudo conocer a Jesús a través de Kevin, un joven que la instruyó en todo lo referente a la venida de Cristo. Diana da su testimonio diciendo: reconozco que Jesús es poderoso. Él descendió del cielo y se hizo hombre. Murió por mí en la cruz. Ahora soy testigo de las grandes cosas que Él ha hecho en mí. Deseo comunicar mi experiencia a las otras personas para que también disfruten de esta maravillosa obra de amor que ha llenado de gozo mi vida. El nuevo discípulo. En esta parte de la lección hablamos de Saulo de Tarso, un perseguidor de cristianos. Pero de él podemos decir, Saulo, más conocido como Pablo el apóstol, antes había sido un perseguidor. Él arriesgó su vida muchas veces viajando, predicando y enseñando acerca de Jesús. Varios años después de su conversión, Pablo regresó a Jerusalén y lo apresaron. Más tarde le fue permitido dirigirse a una multitud. Comenzó su discurso diciendo que él era judío y luego relató su conversión. Hemos visto en el testimonio devocional del día de hoy el testimonio del ladrón en la cruz, quien también se hizo discípulo de Jesús. Podríamos decir que el ladrón en la cruz fue el último discípulo que Jesús ganó mientras estuvo en la tierra. Y podríamos decir que el apóstol Pablo fue el primer discípulo que Jesús ganó una vez que ascendió al cielo. Pablo hizo dos preguntas. La primera de ellas la estamos discutiendo esta semana. Y la segunda la discutiremos a lo largo de todo el resto del trimestre. La primera pregunta de Jesús fue: ¿quién eres? Hoy también nos preguntamos: ¿quién es Jesús? La primera respuesta que podríamos encontrar es el Mesías. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra Jesús? Hay muchos nombres hoy, pero ninguno brinda la paz del nombre de Jesús. ¿Será que cuando escuchas el nombre de Jesús, tu corazón reconoce la persona de Jesús, el Cristo? Jesús le hizo la misma pregunta a sus discípulos y Pedro saltó brillantemente respondiendo con severidad y con certeza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿quién decía la gente que era Jesús? Algunos decían que era un profeta.
El pueblo de Israel, la nación judía, había estado por 400 años sin escuchar la voz del profeta. No tenían palabra de Dios en todo ese tiempo. Ahora apareció Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista le dice, se equivocan, yo no soy el profeta. Él viene detrás de mí. Uno al cual yo no soy digno de desatar sus sandalias. Cuando nosotros nos preguntamos quién es Jesús, ¿será que Jesús para nosotros es el Mesías que hemos esperado? ¿Será que Jesús para nosotros es solo un profeta? ¿O será que Jesús para nosotros será el Hijo de Dios? Uno de los títulos más notables aplicados a Cristo es este: Hijo de Dios. La búsqueda en Google de los términos Jesús, Cristo y Jesucristo da como resultado más de 800 millones de entradas. 800 millones de entradas. Esta enorme cifra pone de manifiesto que ningún otro personaje de la historia ha suscitado tanto interés y controversia como el humilde carpintero de Nazaret. Pero ¿quién es Jesús? La respuesta depende de a quién se lo preguntemos. Erwin Luster tiene razón cuando dice que Jesús se ha convertido en una masilla en las manos de quienes desean amoldarlo para que se ajuste a sus opiniones personales. Así, Jesús ha llegado para algunos a ser un moralista, un revolucionario, un profeta, un activista, un Dios con minúscula, un maestro con minúscula, un simple hombre, peor aún, el esposo de María Magdalena, algunos así lo han visto, un brujo para algunos, un estafador para otros, pero para otros es Dios el Salvador, el Hijo de Dios y el único camino para llegar al cielo. Ahora bien, lo que hemos aprendido esta semana es que Jesús era el Mesías. Jesucristo o Cristo Jesús, más que un nombre, es una confesión. Jesús es el camino. Mateo 16:24, Hechos 2:36.
La palabra Cristo es una traducción de Mesías. Juan 1:41, 4:25 y 9:22. ¿Qué significa ungido? Según Lucas 2:26. Era una forma de identificar al ser prometido que redimiría, al pueblo de Dios. Lucas 24, 21 y 26. Jesús es la simiente o descendencia prometida en el Edén. Génesis 3:15. Gálatas 4:4. Y a Abraham. Génesis 12:7. Gálatas 3:16. Es el león que saldría de la tribu de Judá. Génesis 49, 9 al 10. Apocalipsis 5:5. Es el retoño que se sentaría en el trono de David. Isaías 9:7, 11, 1 y 2 y Mateo 1:1, Lucas 1:32 y 33. Es el ungido declarado Hijo de Dios, Salmo 2:2, 7, Hebreos 5:5. Es el siervo sufriente y exaltado, profetizado por Isaías 42:1, 52:13 al 53:11. Hebreos 8:30 al 35. Es el Mesías, príncipe, de quien Daniel profetizó el tiempo de su venida. Daniel 9:25 y Marcos 1:15. Todo su ministerio fue un cumplimiento de las profecías. Mateo 1:22, 2:15, 23, 4:14 y 8:17. Él es el Mesías prometido en las Escrituras. Mateo 26:54 y 56. Marcos 14:49. Cuando una mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas, él le respondió, yo soy el que habla contigo. Juan 4:25 y 26. Mi querido hermano, te espero mañana para que hagamos un repaso profundo de la pregunta de esta semana. ¿Quién es Jesús? Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, Señor, para que lo estudiado en esta lección fortalezca no solo a los nuevos creyentes, sino también a todos aquellos que puedan escuchar y ver esta grabación. Por Jesús. Amén. Este tercer segmento de la programación de hoy ha sido presentado por el Ministerio Conéctate a Jesús en la serie Feliz para Siempre, en la tercera semana del año. Mis queridos hermanos, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Así despedimos el tercer segmento y nos preparamos para el último segmento de la mañana, la escuela sabática regular. Les espero mañana para estudiar la escuela sabática para los nuevos creyentes. Bendiciones. Ya estamos conectados con el último segmento de nuestra programación. La serie Feliz para Siempre incluye en su programación la serie Administrar para el Señor hasta que Él venga.
Lección de escuela sabática regular. En la primera semana de esta lección, de este trimestre, vimos parte de la familia de Dios, era el título. Para la segunda semana el título fue Los pactos de Dios con nosotros. Y esta, en la tercera lección, tenemos el contrato del diezmo. Vamos a estudiar el contrato del diezmo y las notas de Elena G. de Guay al respecto. Pero antes, oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Padre Santo, le damos por permitirnos llegar al último segmento de la programación. La escuela sabática regular. Estamos, oh Dios, solicitando de usted su dirección. Que su espíritu tome el control del mismo en el nombre de Jesús. Amén. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Malaquías 3:10 es nuestro versículo para memorizar esta semana. Traigan todo el diezmo a la tesorería. Bueno, estoy usando una versión moderna. Yo uso la palabra alfolí, pero la versión moderna usa la palabra tesorería. Y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová. La versión moderna dice el Señor Todopoderoso, es el mismo. A ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En la introducción de esta semana vimos la experiencia de Abraham cuando liberó a Lot, a su familia y a las personas que habían sido secuestradas en Sodoma. Abraham rechazó el ofrecimiento del rey de Sodoma y en lugar de eso le dio el diezmo de todo lo que poseía a Melquisedec. En Génesis 15:1 el Señor le prometió a Adán, luego de haber devuelto el diezmo, que estaría siendo su protector y su proveedor, que no tenía por qué preocuparse. Lo mismo hace el Señor hoy día con cada uno de sus hijos, luego de devolver el diezmo. Esta acción solo la puede disfrutar aquel que devuelve el diezmo. Elena, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 432, nos deja claro que esta práctica viene antes de que existiera cualquier judío, porque es una práctica que se conoce desde el Edén. La pregunta a resolver esta semana es: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Tenemos un pacto de diezmo? ¿Tenemos un contrato de diezmo? ¿Sí o no? El día lunes la pregunta empezó resolviéndose con la pregunta: ¿dónde está la tesorería? Para algunos la tesorería está en ministerios independientes o en cualquier otra ONG. Pero ¿dónde dice el Señor que está la tesorería? Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Está en la casa de Jehová. La tesorería está en la iglesia de Jehová. Sin embargo, nos hacemos la siguiente pregunta. Imagínate si todos decidieran dar el diezmo a quien quieran,
en detrimento de la propia casa del Señor, o sea, la iglesia adventista? ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? Por ende, ¿por qué esa práctica es una mala idea y es contraria a las Escrituras? El martes vimos el propósito del diezmo. ¿Quién propone qué hacer con el diezmo? ¿Es el hombre o es Dios? El miércoles vimos de dónde sale el diezmo, del sueldo bruto o del sueldo neto. Interesante ver que cuando la viuda de Sarepta estaba al borde de perder toda esperanza, el varón de Dios llegó y le indicó lo que tenía que hacer. Y ella hizo como el varón de Dios le indicó. Y la harina no escaseó de su tinaja ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envió la lluvia sobre la tierra. Sin lugar a duda, esta era una prueba para la viuda de Sarepta. Una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que había sido elegida para pasar por una de las mayores pruebas que nos enseña a nosotros esta experiencia. La conclusión sobre bruto o neto, como fue con la viuda de Sarepta, depende de cada uno de nosotros decidirlo. La iglesia jamás te va a ordenar qué debes hacer. Y con razón. Al final, cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión. Y hagamos lo que hagamos, no debemos juzgar a quienes lo hacen de manera diferente. Cada uno de nosotros individualmente tiene que responder ante Dios y solo ante Dios por sus decisiones. Elena escribe en Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 460. Cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. Por cierto, recordemos que hemos leído una cita durante esta semana en la que dice que sea cual sea la parte que le hayas dado al Señor, esa parte para el Señor es santa. Pero el consejo es que siempre sea la primera parte. ¿Cómo explicas a alguien que nunca devolvió el diezmo las bendiciones que provienen de esta práctica? ¿Cuáles son esas bendiciones y cómo fortalece tu fe el devolver el diezmo? Un diezmo honesto, vimos el día de ayer, o fiel. En 1 Corintios 4, 1 al 2, leímos: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios del Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores. Por cierto, tú y yo somos esos administradores. No es nuestro el diezmo. Es más, no es nuestro nada de lo que poseemos. Solo somos administradores. Que cada uno sea hallado fiel. Por lo tanto, ¿qué significa ser fiel con nuestro diezmo? Esta semana hemos repasado varios de los elementos constitutivos del diezmo. Primero, la cantidad, que es 1/10 o 10% de nuestro ingreso o ganancia. Segundo, llevarlo a la tesorería o al polín, el lugar desde donde se pagan los obreros evangélicos. Se le paga a los pastores y a los administradores de él. Tercero, honrar a Dios con la primera parte de nuestro ingreso. Recuerda,
Ya sea que se te haya olvidado o te distraíste y fue lo último que sacaste de tus ingresos. Dios lo recibe igual con honra, pero te pide que sea siempre lo primero, que te pongas a Él en primer lugar. Las bendiciones son incalculables cuando haces esto. Practícalo. Y cuarto, usarlo para el propósito correcto, el sostén del ministerio. La familia pastoral y la familia administrativa están esperando que tú y yo seamos fieles. Es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia preservar los primeros tres elementos. Es responsabilidad de los encargados de la tesorería asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Y además, a diferencia de nuestras ofrendas, el diezmo no es discrecional de nuestra parte. El décimo y la tesorería son ambos partes de nuestra responsabilidad. Nosotros no estamos establecemos los parámetros, sino Dios. Si yo no devuelvo el 10% completo de mi ganancia, en realidad no estoy diezmando. Y si no llevo ese 10% a la tesorería, en realidad tampoco estoy diezmando. No importa dónde sea que lo lleves. Lee Mateo 25, 19 al 21. Cuando se nos pide que rindamos cuenta de nuestra administración de los fondos de Dios, ¿qué se le dice a los que han sido financieramente fieles? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Traed los diezmos a la faliz, dice Malaquías 3:10. Es la orden de Dios. No se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece. Libro de Educación, página 138. Administrar para Dios es un privilegio único y también una responsabilidad. Él nos bendice y nos sostiene y pide solo un décimo. Y luego utiliza su diezmo con el fin de proveer para los obreros evangélicos, como lo hizo con la tribu de Leví durante los tiempos del antiguo Israel. Algunos argumentan que no les gusta cómo se utiliza el dinero de sus diezmos y, por lo tanto, no diezman o envían su dinero a otra parte. Sin embargo, ¿dónde dijo Dios? Traigan todo el diezmo a la tesorería, pero solo si están seguros de que la tesorería los está usando correctamente. Para estudiar y meditar. Lee el documento más completo de Elena G. de White sobre el diezmo en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 197 a la 202. Estudia la sección 3 de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 69 a la 112. Tiene bastante que estudiar ahí. Mándame tu respuesta. Lleva tus comentarios a la clase el día de mañana. Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como debieran, se recibirían tantas bendiciones que los dones y las ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces. Y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre.
Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 465. Esta es una afirmación asombrosa. Si todos diezmáramos fielmente, Dios nos bendeciría con fondos para aumentar nuestras ofrendas en un 1000%. ¡Wow! La revista Review and Herald del 17 de diciembre de 1901 dice: en el tercer capítulo de Malaquías se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre. De allí que esta semana estamos estudiando el contrato del diezmo. Aquí el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones a aquellos que le devuelvan fielmente los diezmos y las ofrendas. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 384, la sierva del Señor nos dice: todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente y el contrato que Él ha hecho con el hombre es para que una 10ª parte de las posesiones de éste sean devueltas a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, pero dice del diezmo: es mío. En la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverle un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Preguntas para dialogar. Reflexiona sobre esta idea de que la práctica del diezmo no se originó en el antiguo Israel. ¿Cómo nos ayuda este hecho a comprender la perpetuidad de esta obligación de nuestra parte ante Dios? En la clase analiza la pregunta planteada al final del estudio del lunes. Piensa en lo que sucedería si la gente decidiera enviar sus diezmos a otro lugar. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? ¿Todavía tendríamos una iglesia? ¿Qué tiene de malo la actitud de que dice: bueno, mi diezmo es tan pequeño en contraste con todos los demás que no importa? Y si todos pensaran así, comparte con otros lo que has aprendido y experimentado al devolver el diezmo. ¿Qué puedes enseñar a los demás sobre la práctica? Queridos hermanos, este ha sido el contrato del diezmo. Te espero mañana para que veamos el repaso de esta lección número 3 en la tercera semana del año, a la luz de lo que presenta la familia Fustero en sus puntos que veremos con lujo de detalle en el repaso de la semana el día de mañana, cuando veremos qué es el diezmo y estudiaremos dónde debe entregarse, y veremos también para qué se usa el diezmo, el propósito del diezmo, y estudiaremos qué debe diezmarse, el bruto o el neto, y cómo ser fiel en el diezmo. 4 buenas razones que estudiaremos, si el Señor nos los permite, el día de mañana. Esta es la serie Administrar para el Señor hasta que Él venga. Te espero mañana cuando cerraremos el contrato del diezmo. Ahora es tiempo de orar. Gracias, Dios, por la compañía suya a través del estudio del día de hoy de la escuela sabática. Oramos, buen Dios, para que cada uno de los puntos que hemos tocado hayan sido de provecho para los que están presentes y para los que habrán de ver esta grabación en las redes sociales.
Oramos por su familia, para que nunca olvidemos que tenemos un contrato del diezmo con Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, así ponemos punto final a la transmisión del día de hoy, recordándoles que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La invitación es para estudiar el día de mañana el repaso de la escuela sabática. Pero antes, no olvidemos que estamos en el curso virtual Feliz para Siempre. Y que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. No olviden suscribirse a nuestros canales en cada una de las plataformas donde estamos representados. El Señor les bendiga. Agradecemos la presencia de nuestra hermana Magali Martínez y de Jiménez, que está con nosotros. Escuchamos sus comentarios. Hermana Magali. La hermana Magali nos mandó un mensaje. Ajá, está en modo avión. Muy bien, gracias, hermana Magali. Muchas gracias. Mis queridos hermanos, no nos queda tiempo para más. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, con la presencia de nuestra hermana Magali de Martínez y de Jiménez, y también con la presencia de los amigos del Facebook, de YouTube, de Instagram y de Twitch, plataformas en las que estamos todos los días. El Señor les bendiga. Nos vemos en la retransmisión en unos 10 o 15 minutos. Bendiciones, muy pero muy buenos días.